Televidente Bombini na outra edição de Time Out. Agora em Time Out, nós um grande norte junto com nosso amigo Theo Rodrigues, de Tiger Taekwondo Academy, com quem nós vamos conversar sobre diferentes tópicos que estou referindo Taekwondo e sua organização de Tiger Taekwondo Academy. Nós vamos Time Out cortica assim aqui. Agora nós vamos back, nós estamos conversando com Theo Rodrigues himself. Televidente, danke por estar conosco. Junto com Theo, Tiger Taekwondo Academy, junto conosco. Theo, boa tarde. Buenas tardes, Claré, con Mike Cubo. De verdad, Macetán, que iba a poner un espacio para mí compartir y para mí celebrar con Aruba lo que nos acaba de lograr en un campeonato de un nivel tan alto como lo que Tiger Taekwondo Academy, representación de Aruba Taekwondo Association y representación de Aruba, nosotros estaba sumamente great, de verdad, nos pasa un momento. Conta-nos como vai de Pan American Junior Championship y Cadet Championship. Conta-nos como vai. Sí, nosotros ha sido un trabajo excelente, nosotros nos ha participado con países grandes como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Dominicana, nos sale contra Dominicana, nos sale contra Estados Unidos, nos sale contra Brasil. En la categoría infantil nos hace un trabajo excelente. La red misma lo puedo ver que en la PATU, cuántas fotos de Calicí, Ridestar, nada saca de mucha aquí, estaba algo sublime, como hay mucha azul pasar su puntuación en el segundo round, perdiendo 5-7 y levantó la pelea con un giro, dando una patada en la cabeza, llevando la competencia en el primer round, en el segundo round 7-7, terminando 14-7. Fue algo sumamente espectacular. También nos ha participado con Maylin Frader, donde en la categoría, en el Panamericano, él ha participado en la categoría menos 68 kilos y luego él ha participado en el Open Panamericano en la categoría más 68, sacando una medalla de plata, lo cual estaba algo sumamente espectacular. Con su Jean Kelly también haciendo 2 peleas, quedando en tercer lugar. Con Aleisha Macea también haciendo 4 peleas, quedando en tercer lugar. Yanoa, lastimosamente, él ha lesionado, haciendo un giro, se lesionó su hamstring y lastimosamente él no podrá llega a las finales porque se lesionó y el médico tuvo que intervenir la pelea, pero no se vino con bronce con él. Y no se vino en final con Yanoa Pasora. Estaba hasta favorito, pero
su lesión a Hassi, que el abordo da ganador a Ecuador, lo cual Jamer que hoy a suceder, pero no está contento con lo que nos logra: 2 oro, 1 plata y 5 bronce, cual ¿Vos tiene atleta que subió ranking internacional? Sí, nos tiene al Maylin Frader, ella queda en el ranking panamericano número 3, Alicia Macea, ella queda en el ranking número 3 también, y Sujin Kelly, ella queda en el ranking número 4, y lo cual eso está algo, pues ahora son atletas que no están viniendo de constante competencia, sacando resultados. Entonces, no es que el ranking lo consiguió en esa competencia, es que son rankings que están viniendo de cada competencia, nos saben con Las Vegas, nos saben con diferentes resultados. En Costa Rica Open también nos saca resultados, lo cual esos puntos se van acumulando y ya hoy por hoy no solo por visa que nos tienen atletas ya rankeados en la categoría cadete, en la categoría junior. Esa está una modalidad que comenzó ahora, lo cual está algo sumamente importante, pues ahora en muchas tapiras adultos, los rankings que la haya de la categoría cadete a la categoría junior, lo pasa para su categoría ahora, no vez comenzar atleta adulto, que nos está yendo de una buena dirección. Nos conociendo bom Teo, basta bom nos querer. Você pensa preparar torneio internacional para Aruba quando nós saque? Sí, ese está algo que durante la pandemia no lo apura hacer más, pero ahora me está haciendo tu esfuerzo para mí logra hacer evento aquí nana. De verdad, me está muy contento, pues ahora junto con Andy, el ministro de Deporte, lo está haciendo posible para nosotros lograr el objetivo con el evento aquí. Y mi lo quiere que si Turco está yendo boom, nos estaba en un evento internacional con 4 o 5 exponentes en un campamento desde una semana. Nos estaba aquí Graviel Mercedes, atleta olímpico, 3 veces campeón olímpico y no sé cuánto, más o menos 3 a 4 veces campeón panamericano, también campeón centroamericano, sudamericano. Nos estaba también a Mónica Oregon de Colombia, una atleta olímpica que está viniendo también para estar en el campamento. Nos tiene Roberto Arens, es un cubano que vive en Perú, que es el entrenador de la selección nacional de Perú. Y nos tiene al maestro preparador físico Jorge Luis Guerra Sosa, lo cual está una persona con hobby experiencia. Lo estaba en Aruba para un simán, dándonos un campamento de alto nivel en Aruba y prácticamente con mi persona. Nos lo da 5 entrenadores, lo cual lo está en Aruba en el mes de agosto, desde el día 21 de agosto hasta el día 26 de agosto. Televidente, nos vemos cortico sin aquí, o nos vemos los Masco, Teo Rodríguez. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedando conosco, estou com o senhor Teo Rodríguez. Teo, ¿no un evento que también tiene un lugar? Sí, el evento lo va a tomar lugar en el Centro Bético Cruz. Es un lugar donde realmente a mí sabe que el lugar lo está buen acogedor para evento aquí nana y seguro nos está guardando la oportunidad para traer por lo menos 10 a 8 países o portar más. Ya Hopi País está no confirmando, no está haciendo preguntas, no está mandando correo, no está preguntando
y ya en Santo Domingo más así un poquito de marketing, más de una a varios países, invitación, más de una póster, más de una flyer. Y me sabe que el evento aquí Nana lo estaba un evento de un nivel muy alto para Aruba. ¿Qué país va a invitar? Me está invitando Estados Unidos, me está invitando Panamá, Costa Rica, ¿cómo se llama? Santo Domingo, que está viniendo con varios calls. Nos está invitando Colombia, que está viniendo con el sistema electrónico, nos está haciendo de Colombia. Me está pidiendo colaboración de Cito René Forero, que es el presidente de la Federación de Colombia, lo cual me tengo un buena relación con él. Y me está seguro que parte de la selección de Colombia lo va a estar en Aruba. Y también Chile, más cercana a allá en Santo Domingo, lo cual está deseoso para mí. Surinam también, Portal, está en Aruba, ¿cómo se llama? San Martín también siempre lo está en eventos que no está haciendo Aruba. Y mira, o sea, que ¿quién no quiere bien pasa un simán en Aruba de nos playa? ¿No? Me está seguro que el evento está tomado. Va a estar un buen evento. Y conociendo mi persona, me sabe que me lo logré. Solamente quiere mucho de Dios y Dios no la camina calla hasta el momento final. Siempre está cool. Teo, fuera del Señor, botín, basta gente para agradecer también. Sí, a mí lo quiero agradecer a todos los automovilistas de Aruba, de tour camina que nan agua, que mucho nan de Tiger, con un tanque de su man. Coda nos logra 5 campeonatos internacionales, donde en los 5 campeonatos nos saca cara de Aruba y nos va con nos bandera de Aruba y tour gente nan agua, que bandera de Aruba a nivel internacional. Y los resultados que nos atresen y que compartí con cada auto, con cada persona que pone un florín de cada tanque, de cada mucha, esa es placa que nos aduna para nos para lograr los objetivos. Y aquí nos logra 8 medallas en el Panamericano, en Costa Rica nos haya 4 medallas, en el US Open nos bien con bronce y con una medalla de oro, lo cual no estaba tan un campeonato fácil. Todas cosas que nada, mala preparación de Sara Chirino en España. Tour lo que nos logra estar de un colet que no está así, riba caminda, donde me está agradecido a Tour y automovilista para poner su florín, para poner lo que nos pone, es placa gordo, distribuir en algo positivo. De verdad, más danki para nos lograr el objetivo aquí, nana, para nos tener un juventud sano y un juventud de deporte, para tener un delincuente menos en Aruba. Ese te pedule aquí, nana, para cada mucha sa y comprender que para vos haya algo de vida, vos mester sacrificar algo. Trajapé. Ese está lo que a mí está hace aquí, nana. Traja para un juventud sano y para nos logra quien emuchanan de un lugar sano, lo cual está el deporte de taekwondo. De verdad, más aquí para tour automovilista. Tour gente que pone un peso, que pone un florín, que pone lo que no pone en el tanque de muchanan, el placa borro que está en cada competencia. Logística de campeonato que está claro, por ejemplo, hotel, bus, comida, sí, cortico, Teo, cortico. Sí, ahora nos está buscando hotel, me está buscando precio de hotel, tu cost. Para mí busco un hotel sede donde tu gente está bien, donde me te vaya a alocar tu persona que está bien Aruba. Nos ha comenzado a acaba con la logística y poco a poco nos armando, nos rompecabezas que mi team, pero a través del tiempo, luego que me está claro y mi team más claridad de lo que me está haciendo, me lo acerca claré para una información a Aruba de lo que Tiger Taekwondo Academy, conjuntamente con Aruba Taekwondo Association, nos está haciendo para los deportes. Para tu escuela de Aruba participar. Tremendo, hermano. Para bien lo que me está haciendo, para bien de bonito resultado con vinculo de la República Dominicana, no saco de un buen deporte de taekwondo, está guardo bom, pero seguramente hobby bom servir. Ahora en Time Out, televidente, nuestro amigo Teo Rodríguez.